Como le digo, son dos oficios divinos solamente que nosotros tenemos, que la Biblia nos enseña, que es el pastorado y el diaconado. Entonces, mire, nosotros en nuestro credo doctrinal 19, en la parte 2, dice así que nosotros creemos acerca de la oficina del pastor, creemos que hay dos oficios designadas divinamente en una iglesia, pastores y diáconos, que deben ser ocupadas por cuyas calificaciones se exponen en Tito y Timoteo, y Primera de Timoteo. Ok, entonces hoy vamos a ver lo que hace un diácono, qué es el diácono, qué es lo que hace y todo eso. Bueno, pero antes de empezar, aquí está hermano Rubén. Hermano Rubén, ¿me puede decir quiénes son los diáconos de la iglesia? Aquí a los hermanos. El hermano Jan Nejos, el hermano Luis Jr., Ciso, Carl, hermano Rex, creo que son todos. ¿Son todos? Ok, entonces ellos son... También son invitados, hermano Manuel, tú también. Yo creo que tú también eres diácono. Bueno, les estaba explicando a los hermanos que cuando tenemos junta nos invitan con Andrew, con Manuel y yo, aunque no estemos ordenados, pero pues nos invitan, ¿verdad? O sea, no estamos ordenados, pero nos invitan a tomar parte de la junta. Mire, dice así aquí en su hojita: los diáconos son hombres piadosos que son elegidos y ordenados para servir en la iglesia al relevar al pastor del trabajo de rutina, lo que le permite cumplir mejor su ministerio. Eso es del libro. Y hay otra cuota que me gustó. El oficio de diácono, cuyo deber es cuidar de las necesidades físicas de la congregación y de llevar delante al ministerio de misericordia. Entonces, mire, vamos a ver en el Nuevo Testamento, vamos a Hechos. Mire, aquí se forman los diáconos. Vamos a Hechos, me voy a adelantar un poquito, pero vamos a la Biblia, ya que hoy nada más tengo dos textos bíblicos, Hechos 6 y Primera de Timoteo. Entonces vamos a Hechos. Gina, si me ayudas a leer Hechos del 1, Hechos 6 del 1 al 3 cuando lo tengas. Sí. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Ok, dice: buscad hermanos de buen testimonio. Mire, antes de ir a la palabra de Dios, o antes de ir, yo investigué esto, ¿ok? La palabra diácono, ¿ok? Diácono, viene del griego que es diáconos, ¿ok? Es así, como está acá, diáconos, ¿ok? Esto significa prácticamente, literalmente significa apurarse por algo o buscar. ¿Ok? Eso es lo que literalmente significa. Ahora, en el término bíblico, cuando en el Nuevo Testamento se escribe el verbo, aquí voy a poner verbo, diaconeo, esto significa servir. ¿Ok? Esto es en el lenguaje no bíblico, diáconos, apurarse por algo, pero los escritores en el Nuevo Testamento ocupan el verbo diaconeo como servir. ¿Ok? Ahora, como sustantivo, le voy a poner como sustantivo el verbo diaconía. ¿Sí? Significa servicio.
¿Ok? Y en adjetivo, ya ve que en el verbo hay verbo, sustantivo, adjetivo. Yo reprobé español, hermanos. Entonces, ok, el adjetivo diáconos. Diáconos. Servidor. Ok. Servidor. Entonces, vemos cómo el sentido de la palabra de diácono es servir, servicio, servidor. Prácticamente un diácono le podemos decir que es un servidor. Es un servidor, apurarse por algo. ¿Sí? Todos estos sentidos de la palabra es llamados o relacionados con el servicio, de servir. De servir. Entonces, hay tres sentidos de la palabra, ¿ok? El primero que yo encontré, el primer sentido es, tenía el sentido de un camarero o de un mozo, ¿ok? Era la persona que se encargaba de servir la comida a las mesas en las grandes cenas griegas. Entonces, por eso vemos aquí que convocaron y los discípulos, pues ellos estaban predicando, estaban enseñando, pero por eso estaban desatendidas las mesas, para servir a las mesas. Estas palabras, hermanos, se encuentran en el Nuevo Testamento, hasta nuestro Señor Jesucristo también, Él vino para servir, se utiliza siempre estos verbos. Entonces, ok, entonces vamos a poner mozo, ¿verdad? O no me gusta eso, o camarero, ¿verdad? Como, pues, ¿qué le sirvo, no? En segundo lugar, tiene el sentido, como le digo, de servir, ¿ok? De servir o cuidar, o estar al cuidado, ¿ok? Y en tercer lugar, significa, el primer lugar era mozo camarero, el segundo era con el sentido de servir, ¿ok? Para el servicio, servir y cuidar. Ok. Entonces es alguien que sí que es un mozo camarero en la literatura secular. También se puede decir como servidor y cuidar. Ok. Ese es el sentido de la palabra diáconos. Entonces vamos a ver cómo nuestros diáconos van a, ayudar al pastor. Son la mano derecha del pastor. Como yo expliqué hace 2 o 3 semanas, nuestro gobierno es congregacional, tenemos pluralidad de pastores porque tenemos 2 pastores, los 2 pastores están en la misma línea, los 2 pastores no mandan, sino que cuando hay junta de pastores y diáconos, pues todos estamos reunidos, como pues que nadie tiene la autoridad, la autoridad es nuestro Señor Jesucristo, pero la sabiduría del pastor, de los pastores, de los diáconos, pues toman decisiones, las presentan a la iglesia, como ya se lo expliqué. Entonces, con esas palabras, hermano, un diácono es un servidor, o es un hombre que va a cuidar. Entonces, como lo vemos en la palabra de Dios, agarraron a 7 hermanos de buen testimonio para que atendieran, para que sirvieran. O sea, ese es el sentido de la palabra, ¿ok? Entonces vamos al origen de las Escrituras, que mi primer punto es el origen de las Escrituras, ¿ok? Vemos ahí en Hechos 6, del 1 al 7, que comenzó el oficio del diácono, ¿ok? Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso dijeron los apóstoles. Y luego en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicamor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe.
Mira, aquí hay algo muy importante. Como nosotros como misioneros bautistas ordenamos a los diáconos. Aquí dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, orando les impusieron las manos, dieron la aprobación. La asamblea dio la aprobación. Entonces, el día de mañana, si nosotros necesitamos un diácono, ¿sería lo mismo, hermano Rubén? Se presentaría... Tengo que retractarme en decir de los diáconos. Tú, Manuel y Andrew no han sido ordenados como diáconos. Los que sí fueron ordenados como diáconos fueron los que mencioné, pero pasaron al frente de la iglesia y fueron ordenados. Claro, se les pregunta también preguntas sobre si aceptan. También a la esposa se le pregunta, igual que a un pastor, ¿verdad? Y sí se le imponen las manos del presbiterio, un símbolo de aceptación y apoyo, ¿verdad? Especialmente al pastor, Sí. pero los diáconos también. Y es algo que nosotros como bautistas creemos que solamente hay dos oficios dentro de la iglesia, es el diaconado y es el pastor. No hay más títulos. Si hay otros títulos en otras congregaciones, están fuera de la Biblia. Amén. Sí, entonces nosotros creemos que son dos oficinas designadas, como dijo el hermano Rubén. Y también, perdón, diácono, la palabra más popular es siervo. Siervo. También en la Biblia hablaba de diaconisas. No son ordenadas, sino que llevaban el papel de servir dentro de la iglesia. Entonces, diácono es un siervo, alguien que sirve dentro de la iglesia. ¿Ya? Yo tengo un maestro, Miguel Núñez, que en su iglesia toman el papel de diaconisas. Entonces, bueno, ahí ya es como ellos hacen iglesia. Se puede malinterpretar, Sí. pero como se menciona las hijas de Felipe, creo, en Hechos, diaconisas, no porque fueron ordenadas, Pero porque servían. dentro de la iglesia. Sí, por eso, hermanos, es importante irnos a los lenguajes y ver el sentido de la palabra, diaconeo, diaconizo. Entonces, por eso se malinterpretan. Oh, no, ¿cómo dicen? No, pero si la Biblia dice que ahí está, eran diaconisas, lo agarran literalmente el texto literal. Entonces es algo peligroso. También hoy hay congregaciones, hay asambleas que ordenan pastoras. Entonces muchos dicen, no, pero que en el Antiguo Testamento había liderazgo. Bueno, es que no es cuestión de liderazgo, es cuestión de oficios divinos en la iglesia, que son dos nada más. Entonces muchas veces se van. Yo antes de ver la clase, yo a veces escucho otras interpretaciones de otras, ¿cómo se llama? De otras, ¿cómo se llama? Denominaciones. Y una vez le preguntaron a un pastor, oiga pastor, ¿qué hace con 1 Timoteo que la mujer nada más debe enseñar a mujeres? Y el pastor, bueno, ese chavo, pues se fue al Antiguo Testamento, le dio vueltas y dijo que era otro tiempo y, no, o sea, que casi diciéndole, pues arráncale la de Timoteo, arranca la hoja de Timoteo, porque no supo explicar el pasaje de Timoteo, a qué Pablo se refería. Entonces, es importante ver los oficios en la iglesia. Hermano Mezquita, ¿tenía algo que decir? Sí, aunque no, que el dilema es que la gente le gusta un título. La palabra correcta es diaconisa, pero ya sabe lo que quiere decir. Pero estás hablando en griego. Sí. Hoy una persona prefiere ese nombre en vez de siervo. Siervo como que no cae muy bien, pero es lo que es. Pero prefieren agarrar la palabra diaconisa, ya tiene prestigio. Entonces, aunque ella no entienda correctamente lo que es ese oficio, es más ayudar, como ayudaban los diáconos. Te pongas a ayudar a la gente, a los ancianos, vamos para explicar la palabra. Es lo que es servir. Servir. Pero de usar la palabra diaconisa a servidora o ayudante, como que no entra allí.
¿Ya? Bueno, entonces eso es lo que significa, hermano, el comienzo o el origen de las escrituras de la oficina del diácono. Ok, ahora vamos a ver las calificaciones escriturales de diáconos. Ok. Uno de los primeros requisitos es en Hechos 6.3, ahí está. Si lo puedes leer, hermano Rubén, Hechos 6.3. ¿Qué es el primer requisito que dijeron los apóstoles? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, vamos a ver qué es de buen testimonio. Esa es una de las primeras calificaciones escriturales de los diáconos. Y esto me lleva a 1 de Timoteo 3, hermano. 1 de Timoteo 3 va a ser nuestra base bíblica para toda la clase el día de hoy. 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo del 3, 8 al 13. Ok, 1 de Timoteo. Perdón, sí, 3:8. No hay 8. Ok. Vemos que un versículo antes está los requisitos de los obispos, de los pastores, ¿verdad? Vemos que es algo muy similar. Las calificaciones para, como lo decía Pastor, que los requisitos, hermano, para el diaconado, para los diáconos es muy similar. Nada más creo que lo único que diferencia es que no puede, la enseñanza, apto para enseñar, eso puede variar, pero de ahí en fuera todo. Miren, vamos a ver con la Biblia. Vamos a ver esto. Vamos a leer del 8 al 13. Hermano Ramón, si me ayudas a leer el versículo 8. ¿Del 8 al 13? Sí. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso y mucha confianza en la fe que en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a ver aquí requisitos para el diaconado. Prácticamente vemos que casi son similares, ¿verdad?, a los de un pastor. Entonces vamos a ver requisitos positivos, honestos, ¿sí? La palabra de Dios dice que también deben de ser honestos. El diácono debe de ser un hombre de dignidad, no debe de ser ni de malas maneras, con el cuidado de las necesidades del pueblo de Dios. El oficio que ocupa requiere una actitud de reverencia. Hermano Rubén, usted nos puede, ya que está aquí, usted nos puede decir cómo ha sido de bendición los diáconos en su ministerio en los últimos 10 años que usted ha sido pastor. ¿Qué es lo que usted nos puede describir? O sea, ¿qué es lo que usted nos puede, algo práctico aquí para los hermanos? ¿En qué lo han ayudado? ¿En qué se han quedado cortos? Bueno, vamos a llevarlo a lo positivo. Pero antes de irme aquí, ya que usted está aquí, ¿nos puede contar algo práctico? No sé. Es una bendición los diáconos cuando miramos que ellos tienen el amor, el interés de servir dentro de la iglesia. Sentar, hermano Eric y yo, sentarnos con ellos. La participación en algunas decisiones que se tienen que hacer en la iglesia son de mucho apoyo.
A veces el hermano Eric y yo no podemos mirar alguna cosa que ellos ven. Cuando nos sentamos a hablar de la iglesia, decisiones, tareas, ¿verdad? También en el día del trabajo, los diáconos, la mayoría están aquí. Hay alguno que, otro que no se aparece, pero la mayoría apoya todo. Entonces, siempre los diáconos son esenciales dentro de la iglesia, son una bendición. Pero más que todo sobresale, son hermanos que son llamados porque tienen amor a la obra. Y son hermanos que contribuyen mucho en decisiones mayores. Eso es lo más notable cuando nos sentamos juntos y hablamos de decisiones. Pero también nos gozamos de las victorias que ellos también ayudan a la iglesia a seguir adelante. Yeah. Amén. Bueno, entonces Ahora, se han mencionado dos hermanos. Es una bendición de que mencionen hermanos para integrarlos en los diáconos. Y más que todo se han mencionado nombres del grupo hispano. Amén. Carlos y Ramón. Amén. Se ha mencionado varias veces que ellos califican si quisieran ser ordenados como diáconos. Amén. Creo que es un gozo, hermano, como yo les dije, que aquí somos una iglesia, no nada más porque sea inglés o español, se divide, sino que usted debe tener la misma visión de ser una iglesia, ¿sí? Eric es mi pastor, Rubén es mi pastor, y los diáconos, y que vean al lado hispano, hermano, es de que hay gente de corazón que puede servir. Entonces, la iglesia confirma, ¿verdad? Ve a los hermanos que sirven, por ejemplo, Ramón, Carlos, que están aquí siempre dispuestos, y Ramón, si no es por viaje, pero Ramón aquí está, ¿eh? Como dice el diaconado, que tenga buen testimonio. Que uno puede ver en el hermano o hermana que ama la iglesia, ama a su familia, quiere trabajar dentro de la familia, de la iglesia, tiene un cariño, tiene un amor a la obra. Amén. Entonces, eso es notable, se mira ese testimonio. Como también se miran hermanos que no tienen ese amor, ese cariño, ese interés, no son constantes, no son consistentes en la asistencia, en participación, ¿verdad? Pero los que sí tienen ese interés y amor y cariño a la obra de Dios, se nota también. Amén. Pues yo creo que en el futuro, hermano, vamos a necesitar diáconos, porque pues ya los que están, pues ya están un poquito grandes de edad, entonces vamos a tener que invitar a... Viejos, ¿verdad? Bueno, son sabios, ¿verdad? Son para que enseñen, para que enseñen, ¿verdad? A los jóvenes. Entonces, sí, yo cuando me invitaron a la Junta de Diáconos, pues fue una gran bendición. Yo estaba perdido, no sabía ni qué, estaba nervioso, ni qué se decían o así. Pero bueno, con el tiempo la invitación nos han invitado. Últimamente no nos hemos juntado por todo lo que ha pasado con el hermano Eric, pero próximamente yo creo que en julio nos vamos a juntar todos. Y pues bueno, ahí se hablan de todas las necesidades que hay en la iglesia. ¿Qué necesidad? Ok. Cuando hay sesión de negocios, siempre pasa los asuntos de la iglesia y es filtrado, se habla, se discuten los diáconos, para que ya vaya un consejo dentro de la sesión de negocios, así aprovecha uno el tiempo, es preciso, ¿verdad? Ayuda mucho eso. Sí, amén. Entonces son de bendición. Bueno, eso es algo práctico que hermano Rubén nos compartió. Entonces vemos, hermano, en la escritura que los requisitos positivos, vamos a ver que necesitan ser honestos, conciencia limpia, irreprensible, marido de una sola mujer y buen administrador de sus hijos y de su casa. Conciencia limpia, hermano. El diácono debe de ser alguien que evidencia un mantenimiento tenaz de la fe y que lo hace con conciencia limpia. Es decir, que su conciencia siempre debe de ser limpia. A cualquier pecado no confesado de algún motivo impuro debe de abrazar la fe y debe de siempre estar genuinamente arrepentido, siempre examinándose. Lo que se me hace curioso es de que también es irreprensible. Y es una misma cualidad que un pastor. Irreprensible, esta palabra viene del griego anekletos y significa
hacer intervenir, pero esta palabra compuesta está precedida de un prefijo negativo, por lo cual indica lo que no puede cuestionarse. Es decir, un varón que está libre de todo reproche, un varón que esté libre de todo reproche. ¿Ok? Vamos a suponer, si lo investigan, una profunda investigación, no se encuentra nada en su contra. Entonces, ahí... Yo creo que la palabra es sinónimo con buen testimonio. Buen testimonio. Amén. Buen testimonio. Por eso de ahí sí. Marido de una sola mujer. Hermana. Tengo una pregunta. Estaba pensando en inglés, sorry. Sí. Porque a veces tengo que traducirlo. ¿Por qué dice en el capítulo 8, dice, no dados a mucho vino? Ok, ahorita voy a ir ahí. Oh, ok. Sí, ahorita voy a ir. Ahorita en los requisitos negativos, ahí va a decir, no ser doble de ánimo, no dado al vino y no amante de ganancias. Ahorita vamos a ir ahí. Esos son los requisitos positivos, ¿verdad? Irreprensible, que sea de buen testimonio. Mire, note, marido de una sola mujer. Es decir, si el potencial diácono es casado, debe caracterizarse por una incuestionable fidelidad a su esposa. Si el potencial diácono no es casado, este debe caracterizarse por una pureza y soltería de corazón, por los conceptos bíblicos del matrimonio y del sexo. 5. Buen administrador de sus hijos y de su casa. Igual, la misma cualidad del pastor. Si hay hijos en el hogar, estos deben estar claramente bajo su autoridad y control. La palabra griega literalmente significa gobernar. Sus hijos deben ser disciplinados. El diácono debe entrenar a sus hijos en las doctrinas de la palabra de Dios. El potencial diácono debe ser un varón que entiende sus deberes bajo el pacto de su Dios o de Dios. Debe gobernar bien su casa. Si un varón no puede cuidar las necesidades de su propio hogar, ¿cómo puede cuidar las necesidades de la familia de Dios? Entonces, los estándares son iguales. O sea, un diácono es pues prácticamente casi un pastor que... El pastor, el pastor va a enseñar y predicar. Él va a tener tiempo para estudiar, para alimentar. El diácono va a ser para servir, de buen testimonio, pero va a tener todos esos requisitos. Entonces, es algo muy, muy sorprendente. El estándar, hermano, de Dios, fíjese, el estándar de los oficios divinos de Dios son altos, son cualidades altas. Entonces no es cualquier cosa, ¿verdad? Esos son los requisitos de, hermano. Yo tengo una pregunta. Sí, hermano. ¿Puede alguien ejercer el diaconado o un pastorado si antes de convertirse al Señor fue lo peor? Por ejemplo, yo no me convertí al Señor desde pequeño. Uh-huh. Entonces he estado meditando en esto ayer. Decía yo, bueno, pero ¿será que yo decía, Dios mío, será que puedo seguir enfocándome en la palabra y todo, a pesar de que yo mi juventud la hice pedazos? ¿Sí me entiendes? Soy una persona que tiene esa... No puedo decir que soy irreprensible porque he cambiado, ya no soy la misma persona, pero los errores cometidos siempre como que están ahí, porque la gente a veces Nos mira. siempre están ahí. Entonces yo decía, no sé cómo se puede ver en esa parte si a pesar de que ya no soy lo que era, pero la gente cuando me puede ver dice, ya no soy igual, pero yo me acuerdo de esto y de esto. Bueno, voy a dar mi opinión. Y Rubén, bueno, yo opino que cuando uno no está en Cristo, vive en la ignorancia, en la vana manera de vivir, como dice Pablo. Pero ya después, cuando somos criaturas nuevas, nos integramos a la familia, es cuando Dios nos está transformando y la familia en Cristo ve las cualidades. Entonces, yo también me gustaba el vino, me gustaba el alcohol. Mucha gente allá en mi pueblo me veían borracho con mis amistades, pero pues ahora soy nuevo en Cristo.
Pero, hermano Rubén. Tú dijiste la palabra, nuevo en Cristo. Si alguno está en Cristo, Nueva criatura. nueva criatura. Ok. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da una vida nueva, ¿verdad? Él nos perdona, Él nos da una nueva vida, nuestros pecados los arroja tras sus espaldas, al fondo del mar. Pero lo bonito de la vida cristiana es que la gente misma mira un cambio en nosotros. Amén. Y ese cambio solamente viene de Dios. Ahí vemos la gracia y el poder de Dios que nos ha cambiado. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. La gente lo ve, uno lo nota y pues es la bendición de Dios, ¿verdad? Hermano Masquita. A través de la historia siempre hemos escuchado personas que tienen un testimonio muy pesado y una vida, podemos decir, negra. Hay otros tenemos un testimonio más, pero sin embargo todos vamos al infierno. No hay niveles. Vemos a dos ejemplos. El ejemplo de Moisés. Moisés era un asesino. Él huyó por el temor de que lo castigaran. Pablo habla de otro asesino. Él mataba gente. Así que si vamos a juzgarnos por lo que éramos antes, pues no a nadie calificamos. Por eso la escritura, por eso dice claramente la escritura, el nueva criatura, el nuevo nacimiento. Amén. Cuando venemos a Cristo, todo lo que hicimos atrás ya Dios ya no existe en nuestra acta. Ya hemos sido justificados. Amén. Si es que verdadera has nacido, dice. Pues a veces cuestiona. Permanece. Juan usa la palabra clave en su carta. Dice: si permaneces. Esa palabra sobresale mucho, indicando te pone a ti la condición. Si permaneces. ¿Eres nueva criatura? Si permaneces. Permanecer. Esa palabra sobresale. Entonces claramente dice: el nuevo nacimiento no puede pecar. Si es nacido, la mente no puede pecar. Entonces que tenemos que entender. Tenemos el escritor que escribió la canción Amazing Grace. Oh, ok, Amazing Grace. Él era un asesino. Wow. Era un capitán de un barco. Él traía esclavos y los esclavos que se enfermaban los tiraban fuera como fuera azul en el alta mar. Wow. ¿Cuánta gente no mató él? Y por eso escribió ese himno. Sorprendente gracia, ¿no? Entonces, si vamos a ver, los hombres más corruptos, asesinos, vienen haciendo lo que de veras aprecian la gracia de Dios. Uno que tiene un testimonio medio gris, no muy tan no fue mucho, no pisó fondo de su vida. Y hay otros que sí, pero todo Dios lo va a usar de acuerdo a la palabra de él. Me acuerdo que el hermano también decía, a todos los amo más, pero más aquellos que se esfuerzan para estar en la obra. Es como el padre que tiene hijos y el que más obediente le va a dar porque le nace darle. ¿A qué le da? Porque es su hijo, pero no le nace porque es obediente. Le nace darle a aquel que hace su voluntad. Igualmente, todos los que veremos a Cristo, el pasado que hayamos tenido ya no cuenta. Que un tipo, por ejemplo, Charles Manson, uno que violó la ley, nomás que robó una tienda, no son del mismo nivel de criminalidad. Para Dios, si todos vamos al infierno, no importa cuál sea, todos nos perdonan. No va de todo, que tú vas a calificar aquí porque tú eres peor, no, tú eres menor, no. Dice que todo, por cuanto todos pecamos, estamos de Dios. Amén. Así que ahí no hace clasificación ni aparte, simplemente todo aquel que viene es limpiado por la sangre de Cristo, no te da calificación de lo que era, de lo que va a hacer. Entonces ya cuando la persona viene, Pablo dice que él fue elegido. Cuando iba a hacer el ministerio que él estaba haciendo. ¿Sí? Jesús se lo dijo: vas a sufrir. Todo lo que hiciste vas a sufrir, eso es mucho. Y todo lo... ¿Por qué?
Sí, yo a veces me pongo a pensar, dije, wow, cómo Pablo era un perseguidor, mataba a los cristianos y cómo Dios se le apareció y le dijo, ahora me sirves. Nomás algo breve. Cuando entramos en los caminos de Dios, tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos el campo abierto para servir a Dios. Hay algunos que tienen pasión para leer la Biblia, estudiarla, enseñarla, y pues Dios los va a usar, ¿verdad? Es solamente que hay diferencia en el nuevo nacimiento. Unos se entregan al servicio de Dios, a enseñar la palabra, otros a servir en la iglesia. Depende del talento, pero sí, como estamos estudiando, también es un llamado de Dios. Pero yo he notado que las personas que les gusta leer la Biblia, estudiarla, enseñarla, están entrando en un campo en que Dios los puede llamar a ser pastor, ser diácono, ser maestros de la escuela dominical, pero siempre hay esa variedad, pero hay la oportunidad, es igual. Así es, hermano Romeo. Yo sé que a veces uno es fatalista, dice, ay, ¿cómo yo, señor? O, ay, no, se me veían con mi chelita, o la gente, pero la gente por nuestros frutos, ¿verdad? Entonces, nos están observando. Mire, vamos a los requisitos negativos. Los requisitos negativos, ya nada más tengo 10 minutos. Y me está gustando la clase porque esta práctica, mire, no debe de ser de doble ánimo. Literalmente significa decir la misma palabra 2 veces. La indicación es que su conocimiento íntimo de las necesidades de la gente puede estar tentado a repetir palabras que no deberían repetirse, o de su opinión particular acerca de su suceso a una persona u otra opinión distinta a otra persona. Esto no debe de ser un diácono. O sea, prácticamente no debe ser chismoso. So, si un hermano viene, y esto lo dijo Eric en su sermón la semana pasada, dice, nos tenemos que examinar, debemos de encontrar a alguien para rendir cuentas, y dijo, yo sé que alguien de ustedes han ido a buscar hermanos y los han quemado allá afuera, y yo sé que algunos ya están muy cerrados, ¿verdad? Pero dijo Eric, por eso es bueno buscar hermanos maduros, y pues el diácono es uno de ellos que debe de guardarse lo privado, y también el pastor, ¿verdad? Cuando tiene consejería bíblica, pues hasta las... ni a la esposa. Si alguien te confía algo, diácono o pastor, no debe contárselo ni a la esposa. Amén. Especialmente si te dice, esto es algo, ¿cómo se dice? Privado. ¿Ya? Debe de respetar eso. ¿Cómo? Delicado. Por eso, perdón, dice en el 13 que porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza. Confianza. Amén, confianza. Entonces, uno quiere confianza, ¿verdad? Uno quiere también tener confianza con el pastor. Entonces, amén. Mire, no dado al vino. Es decir, el diácono no debe ser un varón que es controlado por el vino o cualquier otra influencia externa. La palabra dado se puede traducir como adicto o dado. Puede ser traducida literalmente entregarse a. El diácono debe entregarse solamente al Señor y al Espíritu Santo. Como leímos en Hechos 6:3, los apóstoles exigieron que el diácono sea un varón lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Debe notarse que no exige la abstinencia total, aunque si alguien lo considera sabio, puede libremente escoger abstenerse. Entonces, el diácono, hermano, no debe tener sabiduría para no abrir esa puerta y entregarse al alcohol. Entonces, yo sé que el alcohol es una área gris en la Biblia. Cuando yo estudié, cuando yo recién me estaba convirtiendo, y se los voy a contar porque pues son mi familia. Cuando era pente, pues no estaba muy sólido yo en la fe. Y yo de repente, hermano, cuando era cristiano, ahí me echaba 2, 3 cervecitas. Y mi esposa me estaba notando eso. Me decía, oye, ¿tú eres cristiano? ¿No? ¿Qué onda? No, pues la palabra de Dios realmente dice que no nos debe de controlar, de manipular. Fíjese cómo es el corazón, ¿verdad? Tratando de justificarme. Pero bueno, mi esposa me llevó a consejería con un hermano, Oscar, y ya Oscar nos explicó y dice, mira, bro, pues así.
Pero eso es madurez, hermano. Cuando el Señor, yo oré, y eso es madurez. Cuando ya llegué aquí, empecé a adentrarme más a la Biblia, esos deseos fueron cambiando. El nivel de madurez al enseñar, yo honestamente no, la sabiduría, el maestro que enseña debe de abstenerse. No, yo no le debo de enseñar a un hermano que tome, porque puedo ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Pues decir, pues si Christopher lo hace, se echa una, pues yo me puedo echar 3. Pero es cuestión de cada uno de madurez. Y también depende del contexto. Nosotros somos mexicanos o somos centroamericanos, cerveza. Pero, ¿qué pasa si somos franceses o somos argentinos donde toman vino en vez de Coca-Cola o en vez de agua? O sea, depende del contexto. Y muchos pastores los han criticado en Argentina. Cuando van y llegan a un restaurante, el vino es como agua. Entonces, muchos los han ventaneado o los han balconeado que se toman ahí un vino. Pero note aquí, hermano, cualquier sustancia no deben de... Cualquier sustancia puede ser vino, puede ser alcohol, puede ser hasta Coca-Cola, puede ser café. No debe de ser gobernado por estos tipos de sustancias. Hermano. Bueno, recuerde que para poder también interpretar la Biblia tiene que también regresar a la cultura. La cultura. La cultura es muy importante. ¿De qué tiempo es? ¿Quién habla? ¿De qué habla? Tiene que ser esas preguntas. En el tiempo del Señor Jesús, el agua no era una calidad muy buena. Sí. No, porque el agua tenía también muchas Hierro, ¿no? impurezas Impurezas. y bacterias. Entonces, Pablo mismo le dice a Timoteo, tenía ese problema de Timoteo, y toma un poquito de vino. Había 2 vinos, el de llama, hermano, estaba estudiando, hermano, John MacArthur dijo, estaba estudiando de eso. Había 2 tipos de vinos, el vino familiar y el vino fuerte. El vino que firmó Jesús era vino familiar, no es fuerte, es como un jugo. Un jugo de uva, sin fermentar. Sin fermentar, exactamente. Y por eso tenemos que regresarnos a ver cuál es la situación. Mucha gente tomaba vino por la consecuencia del agua. Ahora ya no tenemos ese problema, la calidad de agua está excelente. Sí, ahora ya. Ahora ya no es pero la gente dice, la Biblia dice que hay que tomar vino, pero hay que saber por qué tomaban vino. Hay que saber, por esta razón, la cultura y pues también por la higiene del agua. Ahora ya no tenemos ese problema. El que toma vino es porque quiere, no es por necesidad. Aquí dicen por necesidad, por fermentar. Entonces tenemos que saber, siempre hay una razón por qué. Hay que saber la cultura, qué tipo de cultura era. Usted va a Francia, a otro lugar, le van a servir vino, ahí le dan agua. Usted pide agua, ¿qué le pasa? Es una cultura. Entonces va a tomar un vino de agua, pero le van a dar un vino de mesa. Creo que es más cara. Creo que mi abuelito me dijo que el agua es bien cara, más que el vino. Lo triple. Entonces regresamos a la cultura. La cultura es que le van a dar vino. Pero es un vino mínimo que no es como tomar agua. Claro. Entonces tienes que regresar. Podemos tomar literalmente lo que dice, lo tomamos para aplicarlo, pero hay que saber hacerlo correctamente, saber cuál es la cultura, la costumbre, por qué lo hacía, por qué no lo hace, por qué no lo hacemos hoy. Ya el agua está en perfecta condición, ya no se enferma. Entonces no hay necesidad de darle vino, pero si alguien quiere someterse a eso, lo va a hacer porque la Biblia dice que toman vino. Entonces hay que saberlo por qué, para darle opción a la persona, se hace, pero estas condiciones, esto y esto y esto. Sí. La hermana Claudia tenía... Me acuerdo de lo que está diciendo el hermano de cuando el Señor hizo, le pidió las bodas de Canaán. Y no era vino para que el Señor no iba a embriagar a todo el mundo y que se borrachara, sí. Pero era vino de casa. Entonces, agua convertido en vino, no de que se sí. Pero mucha gente, sí, aún los apostólicos y los pentecostales también, dice, pero el Señor lo hizo. Él tomó vino, sí, como dice el hermano, eran diferentes tiempos, sí. no fermentado. Tenía una pregunta de si se contestó, dado al vino. Prácticamente, hermano, es como entregarse, ¿sí? Uno debe de ser sabio, hermano, y eso ya es madurez de ustedes. Uno puede abrir cualquier puerta, ¿sí?
Yo puedo ir a una fiesta y ahí puede ser el alcohol y es mi decisión si yo abro esa ventana. Si yo me tomo una cerveza, probablemente no sea pecado, pero aguas con esa puerta, porque esa sustancia me puede controlar. ¿Cómo dicen por ahí? Una no es ninguna. Sí me ha tocado ir a bodas y fiestas y quinceañeras y a veces me pone triste que los hermanos, a veces hay hermanos que lo hacen muy fácil y aunque esté el pastor ahí que pero sí es madurez porque el vino embriaga y pues bueno, al cuerpo lo desea, pero el que sabe que no da un buen testimonio refrena su deseo para la gloria de Dios. Amén. Entonces ya está madurando, ya se está formando para ser un instrumento en caso que lo llame Dios. Amén. Para ser diácono. Claro, hay miembros que pues bueno, aquí en la iglesia hay hermanos que toman, ¿verdad? Ahora, si quieren ser diáconos o algo, bueno, ahí así tiene que uno, porque dice Pablo, no se embriaguez con vino en lo cual hay disolución, se pierde ser sensato, ¿verdad? Su disolución. Se pierde el control de estar en su control de su testimonio, ¿verdad? Puede hacer cosas que... Sí, la mente ya no está clara, está diluida. Entonces, es peligroso, hermano. Entonces, pero cada uno es madurez, ¿sí? No estamos aquí para apuntar, pero es madurez. Y yo creo que como el pastor, como diáconos, siempre uno quiere que los hermanos crezcan en madurez. El doctor me dice, tómate un poco de vino para tu estómago. Le digo, ahí en Tijuana iba el doctor de la Mora y le dice, oye, toma una copa de vino. Pero pues yo soy predicador, ¿cómo voy a predicar a total abstinencia y me tomo una copa de vino? Mi conciencia y el Espíritu de Dios no me deja y no lo hago, porque entonces ya puedo pararme en el púlpito con confianza, ¿verdad? Y tener una conciencia tranquila. Amén. Pero bueno, eso ya es madurez. Decisión, cuando uno quiere servir a Dios, tener un buen testimonio. Buen testimonio. Y último punto, hermano, no amante de ganancias deshonestas, ¿sí? Es decir, el diácono no debe estar muy preocupado por el dinero o utilizar su oficio del diaconado como manera de enriquecerse. El diácono, al cuidar de los pobres, huérfanos, viudas o otros necesitados del rebaño, estará involucrado por el manejo de fondos. Por lo tanto, debe de estar libre de este deseo de enriquecerse. Entonces vemos aquí diáconos, hermano Rex, son tesoreros. Ellos cuentan el dinero, ellos cuentan los cheques. Si apenas nos escribimos por una conferencia, yo le doy el recibo, ellos me reembolsan, ellos dan los cheques, dan todos los reportes. Entonces, wow, son hermanos de buen testimonio y pues deben de estar libres de esa tentación. Entonces, oremos, hermano, por los pastores, oremos por los diáconos, que el Señor los vaya guiando, que les dé sabiduría, y oremos por la iglesia para ver en el futuro si se ordenan más diáconos, nueva generación, poco a poco. Hermana Claudia. Eso también, yo creo que eso aplica también a la gente que nos vamos, digamos, por ejemplo, me voy a Las Vegas y apuesto y pongo dinero, estás tratando de enriquecerse. De ganar, de ser mejor, y eso no agrada a Dios. No es algo que es bueno y agrada a Dios. Como personas, como cristianos, no debemos de hacer esas cosas tampoco. Sí, es el motivo. Tal vez gane $1 millón y le doy la mitad a la iglesia. Es el enemigo poniéndote cositas ahí, ideas, ¿no? No, eso es malo. Sí, hermano. También habla de ganancias deshonestas. También puede ser una persona que tiene un negocio. Hay diáconos que económicamente también tienen negocio. Y te hablado también de que hay personas que deben ser honestos, no nomás aquí en la iglesia de botes, sino cerca de su trabajo. Amén. En el ambiente del trabajo hay mucha tentación. Agregarle, no pagar ese impuesto, pagar aquello. Está hablando de un amplio, se da para mucha deshonestidad. Un ejemplo,
trabaja de estimador de autos, de estimación de Estimación, como los evalúan, ¿no? Entonces, a veces que dicen a él que ponle esto, pero no lo necesitan, tú pónselo. Eso es lo que se ocupa. Cosas pequeñitas que uno no se da cuenta, pero que la está agregando. Entonces, que dice testimonio a sí mismo. Nadie te está mirando, tú mandas el bill y te lo van a pagar. Pero dentro de sí mismo está diciendo que eso es deshonestidad. Dice un refrán en inglés, dice, ¿quieres ver ¿quieres ver la honestidad de una persona? Cuando está solo, dice. También es lo mismo. Entonces, al frente de la gente se puede poner apariencialmente a otra, pero cuando está solo o un negocio, acá nadie se da cuenta. Pero por eso dice, tiene una convicción espiritual de uno. Si es $1, pues no es tuyo. No puedes agregarlo. Entonces, eso, si te permite hacer eso, es como tener un cáncer que va a aumentar a tiempo. No te vas a fijar. El tiempo después se van a dar cuenta. Yo he escuchado historias feas de una persona que tiene autoridad en la iglesia y después se dan cuenta que no era lo opuestamente lo que había hecho. Y eso no lo recuperas después ni. Sí, el testimonio ya no se. Entonces, te lo estás advirtiendo. Que ya son eso, porque tarde o temprano, dicen en inglés que el muerto y la verdad flotan siempre. Después se va a ver y te va a decir todo lo que tú hiciste a la basura. Sí. Así que tú mismo decides. Bueno, pues sí, vamos a orar por los diáconos, por los pastores y que Dios nos ayude